Imagina adentrarte en un mundo antiguo, donde los secretos más oscuros y los deseos más prohibidos se entrelazaban con la economía misma. Un mundo donde el placer y el dinero se fusionaban en una moneda única y atrevida, desafiando las barreras de la moralidad convencional. Hoy, tienes la oportunidad de sumergirte en el fascinante y enigmático universo de las Spintriae, unas monedas del antiguo Imperio Romano, que guardan secretos ocultos y que desencadenaron un submundo de pasión y comercio. Las Spintriae eran mucho más que simples monedas. Eran una expresión audaz y abierta de la sexualidad en una sociedad que, en apariencia, era regida por normas de comportamiento estrictas y conservadoras. Estas monedas, acuñadas durante los siglos I y II después de Cristo, presentaban imágenes explícitas y sexuales en uno de sus lados, capturando diferentes actos y posiciones íntimas con detalle sorprendente. ¿Pero cuál era su propósito real? Las Spintriae eran utilizadas como fichas o fichas de juego en los burdeles romanos, establecimientos donde se ofrecían servicios sexuales. Estas monedas se convirtieron en una forma de pago discreta y codificada, permitiendo a los clientes disfrutar de sus encuentros íntimos sin tener que lidiar directamente con transacciones monetarias en el momento. La variedad de imágenes en las Spintriae es amplia y cautivadora. Desde escenas de seducción y erotismo hasta posiciones sexuales explícitas, cada moneda revela un universo oculto de placer y deseo. Además, los números grabados en ellas indicaban el valor de la moneda, lo que las convertía en un medio de intercambio real en el mundo de los burdeles romanos. Aunque el paso del tiempo ha hecho que la mayoría de las Spintriae se pierdan en el olvido, unas pocas han sobrevivido hasta nuestros días, desafiando las convenciones y transmitiendo una historia oculta que sigue fascinando a los historiadores y entusiastas de la antigua Roma. Así que prepárate para un viaje en el tiempo, donde el placer y el dinero se encontraban en un objeto singular, las Spintriae. Descubre los secretos que guardan estas monedas eróticas y déjate cautivar por una historia que ha perdurado durante siglos. Entra en un mundo donde el comercio y la pasión se unen de una forma única y atrévete a explorar las fascinantes Spintriae del antiguo Imperio Romano. Origen e historia. Las Spintriae tienen su origen en la antigua Roma, durante los siglos I y II después de Cristo. En pleno apogeo del Imperio Romano. Estas monedas eróticas son un testimonio fascinante de la cultura y las costumbres de la época. Se cree que las Spintriae fueron acuñadas principalmente en Roma, y se extendieron por otras partes del imperio. Aunque no se sabe con certeza quién las producía, es probable que fueran emitidas de forma privada o por encargo, ya que no se encontraron registros oficiales de su acuñación. Las Spintriae estaban hechas de bronce o cobre, y se diferenciaban de las monedas regulares por su diseño único. En un lado, presentaban un número romano que indicaba su valor, generalmente del 1 al 16. En el reverso, se encontraban las imágenes explícitas y sexuales que las caracterizaban. Estas imágenes variaban desde escenas de seducción y actos sexuales hasta representaciones de parejas en diversas posiciones íntimas. El grado de detalle y realismo en los grabados es sorprendente, mostrando una clara intención de capturar la esencia de la sexualidad en la antigua Roma. Las Spintriae se utilizaban como fichas o fichas de juego en los burdeles romanos. Cuando los clientes ingresaban a estos establecimientos, pagaban por los servicios sexuales con estas monedas eróticas. Posteriormente, los burdeles canjeaban las Spintriae por dinero real a través de intermediarios o casas de cambio. Es importante tener en cuenta que las Spintriae no eran moneda de curso legal en la Roma antigua, sino más bien un medio de intercambio interno en los burdeles. Esto puede explicar por qué no se encontraron muchas de estas monedas en contextos arqueológicos más amplios. A pesar de su carácter privado y limitado, las Spintriae reflejan una realidad más amplia de la sociedad romana de la época. Su existencia y uso implican la aceptación de la prostitución y la sexualidad abierta en ciertos círculos sociales, aunque las actitudes hacia estas prácticas variaban en la sociedad romana en general. Hoy en día, las Spintriae sobrevivientes son valiosos tesoros arqueológicos que nos brindan una visión única de la vida y las costumbres en la antigua Roma. Su estudio nos permite comprender mejor los aspectos menos conocidos de la sociedad romana, como la sexualidad, el comercio y las relaciones de poder. En resumen, las Spintriae tienen un origen incierto pero se acuñaron en la antigua Roma durante los siglos I y II después de Cristo. Aunque su uso era limitado y no se consideraban monedas legales, las Spintriae revelan aspectos interesantes de la vida romana y siguen siendo objeto de fascinación e investigación en la actualidad. En el mundo del coleccionismo y numismática, el valor de las Spintriae como artefactos históricos no solo son objetos de interés histórico y cultural, sino que también despiertan el entusiasmo de los coleccionistas y numismáticos.
Estas monedas eróticas representan piezas únicas de la antigua Roma, y su escasez las convierte en objetos altamente valorados en el mundo de la colección. Hasta nuestros días han llegado muy pocos ejemplares, y cuando salen en subastas, los remates rondan entre $2.000 y $40.000, dependiendo de la rareza y de la conservación. La más cara de ellas se vendió en una subasta en Londres, por $980.000 en el 2018. Otras téseras romanas son igual de escasas que las esprintrias, pero se ve que el sexo sigue dando morbo a los coleccionistas. El coleccionismo de espintriae ofrece a los entusiastas la oportunidad de poseer una parte tangible de la historia romana y explorar un aspecto fascinante de la vida en aquel tiempo. La búsqueda y adquisición de estas monedas eróticas implica investigar su autenticidad, aprender sobre su contexto histórico y apreciar su diseño artístico. Los numismáticos, por otro lado, encuentran un gran interés en las espintriae debido a su importancia en el campo de la numismática romana. Estas monedas eróticas proporcionan valiosa información sobre los sistemas de moneda, las técnicas de acuñación y los símbolos utilizados en la antigua Roma. Los numismáticos estudian y clasifican las espintriae, analizando sus detalles y variantes para comprender mejor la historia monetaria de la época. El valor de las espintriae como artefactos históricos va más allá de su apreciación monetaria. Estas monedas eróticas permiten a los coleccionistas y numismáticos conectarse con el pasado, explorar la cultura y la sexualidad romana, y contribuir a la preservación de la historia a través de la conservación de estos objetos únicos. El coleccionismo y la numismática de las espintriae son actividades que fomentan la investigación, el aprendizaje y la preservación de la historia. Al coleccionar y estudiar estas monedas eróticas, los entusiastas contribuyen a ampliar nuestro conocimiento sobre la antigua Roma y su cultura, y a mantener vivo el legado de las espintriae para las generaciones futuras. En resumen, el coleccionismo y la numismática de las espintriae permiten a los amantes de la historia y la numismática explorar y apreciar la vida en la antigua Roma a través de estos objetos eróticos únicos. Estas monedas no solo son valiosas desde el punto de vista histórico y cultural, sino que también ofrecen una conexión tangible con el pasado, y promueven la investigación y el aprendizaje continuos en el campo de la numismática romana. El diseño y simbolismo de las espintriae son aspectos intrigantes y reveladores de la sexualidad y la cultura en la antigua Roma. Estas monedas eróticas presentan una variedad de imágenes y grabados que capturan escenas sexuales de manera detallada y realista. En el reverso de las espintriae se encuentran las imágenes explícitas que las caracterizan. Estas representaciones muestran parejas en diversas poses y actos sexuales, desde el coito hasta escenas de seducción y juegos eróticos. Los grabados pueden ser extremadamente detallados, con un énfasis en los cuerpos desnudos y los gestos sugerentes. El grado de realismo en las imágenes refleja la importancia que se le daba a la sexualidad en la sociedad romana y su representación artística. Además, las espintriae a menudo muestran una variedad de cuerpos y parejas heterosexuales y homosexuales, lo que sugiere una apertura y aceptación de diversas orientaciones sexuales en aquel tiempo. El simbolismo de las imágenes en las espintriae también es importante de analizar. Algunos grabados pueden representar mitos o historias mitológicas relacionadas con el amor y la sexualidad, como la unión de Venus y Marte. Otros pueden tener una intención más directa, mostrando actos sexuales con el objetivo de evocar el deseo y la excitación. Además, los números romanos grabados en las espintriae tienen un significado específico. Estos números indicaban el valor de la moneda y podían influir en la cantidad de servicios sexuales que se podían adquirir con ellas. Cabe destacar que algunas espintriae tenían números más altos, lo que implicaba un mayor valor y, posiblemente, servicios más exclusivos o lujosos. El diseño y simbolismo de las espintriae también están estrechamente relacionados con las actitudes y normas sociales de la época romana. Aunque la sociedad romana era conocida por su conservadurismo en ciertos aspectos, la existencia y circulación de estas monedas eróticas revela una tolerancia hacia la sexualidad y la prostitución en ciertos ámbitos. El diseño y simbolismo de las espintriae revelan una visión única de la sexualidad y la cultura romana. Estas monedas eróticas capturan escenas sexuales detalladas y realistas, representando una variedad de parejas y actos eróticos. Además, los números grabados en ellas indicaban su valor y posiblemente influían en la calidad de los servicios sexuales. El diseño y simbolismo de las espintriae reflejan las actitudes y normas sociales de la época, revelando una aceptación y apertura hacia la sexualidad en ciertos círculos de la sociedad romana. Supervivencia y legado. La supervivencia de las espintriae a lo largo de los siglos es un testimonio de su valor histórico y cultural. Aunque muchas de estas monedas eróticas se perdieron con el tiempo, algunas han sobrevivido hasta la actualidad,
brindándonos una ventana única hacia la vida y las costumbres en la antigua Roma. La mayoría de las Sphinxes que se conservan hoy en día provienen de hallazgos arqueológicos y colecciones privadas. Estas monedas eróticas han sido descubiertas en diferentes lugares del Imperio Romano, como Pompeya y Herculano, dos ciudades enterradas por la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Su descubrimiento en estos yacimientos arqueológicos nos ha proporcionado una visión valiosa de la vida cotidiana en la antigua Roma, incluyendo aspectos de la sexualidad y el comercio sexual. El legado de las Sphinxes es significativo en términos de su valor histórico y su impacto en el estudio de la antigua Roma. Estas monedas eróticas nos permiten comprender mejor las prácticas y actitudes sexuales en la sociedad romana, que a menudo están subrepresentadas en los registros históricos tradicionales. Su existencia desafía las nociones estereotipadas de la antigua Roma y nos muestra una imagen más diversa y compleja de la vida en ese periodo. Además, las Sphinxes también tienen un legado en el campo del arte y la iconografía romana. Su representación detallada y realista de escenas sexuales ha sido objeto de estudio y análisis por parte de historiadores del arte y expertos en la cultura romana. Estas monedas eróticas nos brindan una perspectiva única de la representación de la sexualidad en el arte romano, destacando su importancia en la cultura visual de la época. El legado de las Sphinxes también se extiende a la actualidad, donde siguen siendo objeto de fascinación e interés. Estas monedas eróticas son buscadas por coleccionistas y entusiastas de la historia antigua, quienes valoran su rareza y su valor como artefactos históricos. Además, las Sphinxes continúan generando discusiones y debates académicos sobre la sexualidad en la antigua Roma y su relevancia en el contexto contemporáneo. Estas monedas eróticas, descubiertas en yacimientos arqueológicos y colecciones privadas, nos permiten comprender mejor las prácticas sexuales y la cultura de la época. Su legado se extiende al campo del arte y la iconografía romana y siguen siendo objeto de fascinación en la actualidad. El estudio de las Sphinxes nos desafía a reconsiderar nuestras ideas preconcebidas sobre la sexualidad y nos ofrece una imagen más compleja y diversa de la antigua Roma. En conclusión, las Sphinxes son mucho más que simples monedas eróticas de la antigua Roma. Estas pequeñas piezas de metal grabadas con escenas sexuales nos transportan a un mundo fascinante de la historia y la cultura romana, revelando aspectos ocultos y a menudo ignorados de la sociedad de aquel entonces. Desde su origen e historia en los burdeles romanos hasta su diseño y simbolismo detallado, las Sphinxes nos hablan de la aceptación y la importancia que se le daba a la sexualidad en ciertos círculos sociales. Su función como fichas de pago en los burdeles permitía un intercambio discreto y fluido, mientras que su valor variable reflejaba la diversidad y complejidad de las transacciones sexuales. Estas monedas eróticas también tienen un significado cultural y social profundo, desafiando las nociones convencionales sobre la moralidad y los roles de género en la antigua Roma. Su supervivencia a lo largo de los siglos y su legado en el arte y la cultura contemporánea demuestran su influencia duradera y su capacidad para provocar debates y reflexiones sobre la sexualidad y la sociedad tanto en el pasado como en el presente. Las Sphinxes son un recordatorio poderoso de la importancia de explorar y comprender la sexualidad en el contexto histórico y cultural. Nos invitan a cuestionar nuestras suposiciones y prejuicios y a apreciar la diversidad de experiencias humanas a lo largo del tiempo. Estas pequeñas monedas eróticas nos desafían a mirar más allá de lo obvio y a descubrir las complejidades de la vida en la antigua Roma. En última instancia, las Sphinxes nos enseñan que la sexualidad es una parte intrínseca de la experiencia humana y que su expresión ha evolucionado a lo largo de la historia. Nos invitan a explorar y celebrar la diversidad y la liberación sexual, y nos recuerdan que la comprensión y aceptación de la sexualidad son aspectos fundamentales de la condición humana. Si quieres estar enterado de las últimas noticias, suscríbete, pulgar arriba, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video.